también tiran ánimo. Y eso, amados hermanos, existe mucho. Y desde tiempos atrás viene dándose ese problema. Y quiero que se pongan en pie, amados hermanos. ¡Aleluya! Vamos a ir a San Juan 8. San Juan 8. Dios bendiga a nuestro hermano que me dio este privilegio. Amén. Amén. Y Dios bendiga al pastor por esa confianza. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. San Juan 8. Y vamos a leer el versículo 31 y el 32. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Mientras estaba yo ahí, amados hermanos, orando, me vino un dolor de cabeza fuerte. Y mientras estaba yo aquí enfrente, sentía que toda esta parte aquí enfrente yo no la aguantaba. Y yo le dije, Señor, yo voy a predicar tu palabra, pero cuando pase enfrente yo no quiero sentir nada. Y yo no siento nada, para gloria y honra al Señor. Dios hace todo, amados hermanos, y Él es poderoso. Dice la Biblia en San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aleluya. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que tú me has dado, Señor, compartir esta palabra. Que seas tú hablando, Señor, por medio de mis labios, Señor amado, en esta hora. Que seas tú, Padre celestial, hablando a este pueblo, Dios mío. Palabra viva, Señor. Palabra que tiene poder, Dios mío, para este pueblo, Dios mío. Que nos levante, Señor, con autoridad, Padre celestial, reprendiendo, Dios mío, lo que nos sirve. Oh, bendito sea tu nombre, Dios mío, en esta hora. Que seas tú hablando, Señor, en este pueblo, Señor, también a mi vida, Señor amado. Oh, Espíritu Santo, Dios, poderoso Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor, en esta hora. Alabado sea tu nombre, Dios mío, en este momento. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Señor, en este momento, Dios. Oh, santo, santo, santo Dios de Israel. Mi alma te alaba, Dios mío, en esta hora. Mi alma se glorifica, Dios mío, en este momento. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento el poder de Dios en este lugar. Oh, bendito sea tu nombre, Dios mío, en esta hora, Padre. Que sea tu mano gloriosa, Dios mío, en este lugar, Padre. Oh, santo Dios de Israel. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Oh, glorioso Dios. Toda cadena, Dios mío. Toda atadura, Señor. Oh, santo, mi alma te alaba. Gracias, Señor, por este momento. Oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, por esta presencia. Gracias, Señor, en este momento. Mi alma te alaba, Señor. Ato y reprendo todo lo que nos sirve, todo pensamiento, Señor, que no concuerda, Señor, con esta palabra. Oh, Espíritu Santo. Oh, Santo, mi alma te alaba, Señor. Gracias te damos. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Hay presencia del Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo, mi alma te alaba, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, poderoso Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Aleluya. Sentarse, amados hermanos, en esta hora. Damos gracias a Dios. Y me gozo, amados hermanos, cuando alguien se para en este lugar y predica la palabra del Señor. Amén. Me alegro y yo estoy ahí. A veces, amados hermanos, venimos y sentimos que estamos en este lugar. O sea, nuestro cuerpo está en este lugar, pero la mente está lejos. Amén. Aleluya. Amados hermanos, viendo esta palabra, sin embargo, nos damos cuenta que Jesús les predicaba a los cristianos, a los que creían, a los judíos, amén. Y estaban, amados hermanos, en ese lugar y Jesús les predicaba, o sea, daba el sermón a esa iglesia, amados hermanos, donde dice: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Y viendo, amados hermanos, viendo esa palabra, ellos pensaban que muchas veces que ellos venían y se llegaban y entraban a la iglesia, ellos pensaban que con estar en la iglesia ellos tenían todo. Y viendo, los amados hermanos, que cuando ellos estaban en la iglesia, dice la palabra que Jesús les predicaba, y ellos, cuando recibían la palabra del Señor, mientras predicaban, Jesús les dijo: si verdaderamente seréis mis discípulos. O sea, en pocas palabras, un discípulo, dice la palabra, que es aquel que seguía a Jesús. Amén. Aquel que cuando Jesús hacía milagros y hacía prodigios, o sea, muchas cosas, el discípulo veía y él veía, y él siempre andaba en eso de que él tenía que aprender de Jesús. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor cuando nos predica. Amén. Dios, amados hermanos, manda palabra a aquel que está quizás dentro de la iglesia, pero muchos no la recibimos. Muchos pensamos que estar aquí en este lugar y cubrir un asiento, ya estamos creyendo, pero no somos discípulos. Porque no actuamos, pero no actuamos como Dios quiere que actuemos, sino que actuamos diferente. Si vamos para afuera, donde quiera que estamos, a veces no nos reconocen como cristianos. Estamos en el trabajo, no nos reconocen como cristianos. Y yo pasé un buen tiempo, amados hermanos, en la vida espiritual mía, que pasé, amados hermanos, más de un año. Y la gente no sabía que yo venía a la iglesia, yo era cristiano. En pocas palabras, era creyente, pero no convertido, amén. O sea, era cristiano. Aleluya. Y muchas veces, amados hermanos, y me preguntaban: ¿por qué no dices palabras? ¿Por qué eres así? ¿Por qué de esta manera? Pero yo me reía de ellos, las locuras que hacían. Todo lo que hacían, amados hermanos, yo me reía. Y yo participaba también de eso. O sea, porque viendo las sinvergüenzadas que el mundo hacía, o sea, los amigos, amén, yo me reía. Y yo participaba en eso. O sea, en vez de decirle: mire, ¿sabe qué? Cristo los ama. Hay una palabra, hay una promesa para nosotros que estamos fuera del mundo, para que ustedes puedan ser salvos. Caminar como Jesús caminaba, predicando a todos en Jerusalén, en todas partes que andaba, amén. Y amados hermanos, una parte importante que nosotros tenemos que tener es predicar el evangelio, pero también predicando el evangelio, amados hermanos, dando testimonio donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. Dios va a tener misericordia de usted y de mí, porque dice la palabra que nosotros tenemos que ser discípulos, pero de Jesús, no del diablo, amén. O sea, en pocas palabras, no tenemos que participar lo del mundo, sino que lo que Dios manda que nosotros hagamos, que es la palabra del Señor, amén. Y Dios, amados hermanos, nos hará libre. ¿Libre de qué? De muchas cosas. Porque a veces estamos atados a muchos problemas, a muchas dificultades,
a muchos afanes de la tierra. O sea, en este mundo hay muchas cosas que están pasando. Y las cosas, amados hermanos, que están pasando son las ataduras a veces que el enemigo pone en nuestra vida. O sea, hay muchas cosas que quizás no viene y dice, ok, ¿sabes qué? Deja de ir a la iglesia, vente para acá, y gana muchas cosas. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, están atados muchas veces. Y a veces, amados hermanos, nosotros no entendemos lo que está pasando. Pero cuando venimos a este lugar y nos predican la palabra del Señor, Dios dice que Dios haga esto y esto y esto, es porque Dios nos ama a nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos sus discípulos de Él. Amén. Aleluya. Pero hay algo, amados hermanos, en el capítulo 33. O sea, en pocas palabras, dice la palabra del Señor que era el linaje de Abraham. O sea, cierto, era el linaje de Abraham, ¿verdad? O sea, porque Abraham era de la descendencia de Abraham, los que estaban ahí. Amén. Entonces, pero no hacían lo que Abraham hacía. Abraham era obediente a la palabra del Señor. Amén. Ellos no, ellos estaban fuera de la obediencia de Dios. Amén. Eso, amados hermanos, nos lleva a que hay muchos, a veces aquí, que a veces hacemos lo que nosotros queremos. Pero ya porque somos escogidos, o sea, ya porque hemos recibido a Dios y andamos haciendo lo que nosotros queremos. Amén. Andamos haciendo, amados hermanos, muchas cosas que a Dios no le agrada. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros, que podamos atender primeramente el llamamiento de Dios y saber cuánto Dios nos ama y quiere que andemos en rectitud. Amén. Una iglesia, amados hermanos, que ellos creían a la palabra del Señor. Ellos estaban dentro de la iglesia, pero estaba su mente lejos de Dios. En pocas palabras, hacían lo contrario que Dios quería que hiciera. O sea, no era que, amados hermanos, ellos estaban fundados. O sea, no estaban en la iglesia, amados hermanos, como Dios quería, sino que ellos hacían lo que ellos querían. Pero cuando Dios da el sermón y empieza a hablarles amados hermanos, que nosotros tenemos que caminar junto con Dios y hacer lo que Dios hace, no hacer lo contrario. Amén. Dios quiere que nosotros, amados hermanos, seamos linaje escogidos para Él. Amén. Que seamos, amados hermanos, para Dios, caminando juntamente con Él. Y sabiendo, amados hermanos, que la palabra del Señor es que moldea nuestra vida. Y cada vez que nos habla del Señor, cada vez que nos dan una palabra, a veces, amados hermanos, muchas veces me he enojado por la palabra del Señor. Y cuando me he enojado, amados hermanos, es que yo sé que yo ando mal. Porque a veces, amados hermanos, muchas veces, a veces hacemos lo contrario de Dios. Y cuando venimos dentro de la iglesia, a veces, amados hermanos, Dios nos habla. Y a veces me he preguntado, pero ¿quién le ha dicho el pastor lo que está hablando aquí? Aleluya. Pero yo he entendido que Dios habla, amados hermanos. Y por medio de esa palabra es que Dios nos llama a nosotros. Por medio de la palabra es que Dios nos llama a nosotros para que nosotros pongamos nuestros pies sobre la tierra y saber qué es lo que queremos para Dios. Amén. Amén. Así es que, y eso, amados hermanos, hasta con mi esposa me he enojado. A veces le he dicho, a veces cuando usted la ven, tú le dijiste al pastor de esto y esto y esto. Y a veces, amados hermanos, es cosa que Dios da a cada uno de nosotros. Él nos habla a tiempo para que nosotros reflexionemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén, aleluya. Él es poderoso, amados hermanos. En vez, amados hermanos, de estar criticando, en vez de estar ahí ayudándole al hermano o otro hermano para que se levante, lo estamos criticando más. Amén. Y no es eso lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que nosotros nos paremos y podamos buscar la presencia de Dios. Poder decir, Señor, yo no soy mejor que nadie, pero tú vas a perfeccionar mis pasos. Aleluya. Tú vas a guiarme hacia adelante para yo no poder fallar. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor, amados hermanos, es fuerte, que muchos no la resisten y muchos se van de la iglesia. En pocas palabras, amados hermanos, ven algo que realmente está pasando en la iglesia
y señalan a la iglesia, señalan por una cosita poquita, ellos salen huyendo, como yo salí huyendo una vez. Amén. ¿Cierto? Yo salí huyendo. Y era un problema bastante avanzado, no era muy grande. Y me fui. Pero afuera no me fue bien. No me fue bien. No me fue bien, amados hermanos, porque a quien le servía me pagó mal. Ahora digo yo, Señor, yo sé que tú pagas mejor. Porque Él es el que nos da vida y vida eterna. Muchas veces quería quitarme la vida. Muchas veces quería quitarme la vida. Y yo digo, Señor, gracias por tenerme en este lugar nuevamente. Te adoramos, Jesús. Porque mientras, amados hermanos, mientras mi mamá me hablaba, me llamaba y me decía llorando, yo estoy orando por ti. Y le dije, yo deje de orar porque yo no necesito oración de nadie. Me veían en la calle, Dios te bendiga, aquí está un tratado. Yo le decía, no necesito eso. Me llamaba el pastor, lo mismo. Hubo una vez que le bloqueé el teléfono. Sí, una vez yo bloqueé el teléfono. Y yo no sé cuándo lo desbloqueé porque me cayó la llamada. Ni yo sabía quién lo había desbloqueado. Lo había borrado y lo había bloqueado. Y yo, amados hermanos, es cosa que a veces como cristianos a veces tenemos, que nos amargamos por algo que realmente no conviene. Y ahí perdemos la salvación. Y esta iglesia, amados hermanos, o sea, este grupo de personas que estaban ahí eran cristianos. Pero estaban contradiciendo a Jesús. En sus palabras estaban contradiciendo a Jesús. Y mire, dice el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como decís tú, seréis libres. Imagínense, a Jesús le estaban diciendo. En pocas palabras, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. En pocas palabras, amados hermanos, ellos estaban con Jesús. Pero ellos actuaban de una manera diferente, sabiendo que el Maestro estaba ahí con ellos. Amén, ellos aleluya. actuaban diferente. Amén. Y así, amados hermanos, nosotros, sabiendo que esta palabra nos libra, nos da gozo, nos da alegría, nos da todo, amados hermanos, la rechazamos a veces. Hay rechazos, amados hermanos, que la iglesia a veces los hermanos tienen. Hay rechazos, amados hermanos, de la gente que viene de afuera. Y se sientan y a veces amados hermanos no hablamos, o sea, no le decimos nada, y siendo de la iglesia, amados hermanos, ellos ya no vuelven de nuevo, porque dice, yo para ir a esa iglesia mejor no voy. Amén. Y eso es lo que pasa, amados hermanos. Ellos estaban bastante contradiciendo a Jesús mientras Él les predicaba. Aleluya. Es importante que nosotros podamos atender las cosas de Dios primero. Amén. Yo digo que Dios es maravilloso porque Él nos envió a cada uno de nosotros para que nosotros predicáramos la palabra del Señor. Él nos hizo un llamamiento. ¿Y con qué propósito hizo el llamamiento? Es para que nosotros podamos llevar la palabra a aquel que lo necesita. Amén. Amén. Nosotros estamos aquí reunidos, pero no sé si estamos en este lugar todos. No sabemos si estamos en este lugar todos. Sabemos que estamos en este lugar, pero nuestra mente no puede estar aquí. Muchas veces me ha pasado a mí. Yo estoy aquí en este lugar, pero mi mente está afuera. Y yo le digo, Señor, ayúdame, porque yo necesito estar en este lugar. Yo necesito aprender de esta palabra, esa palabra que redarguye, que levanta, que da vida. Y yo quiero estar en este lugar porque sé que aquí es el mejor lugar para adorar al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Yo sé que este es el mejor lugar que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Si Dios nos tiene en este lugar, amados hermanos, es porque Él tiene propósito grande. Es porque Él sabe lo que Él
quiere para usted y para mí. Amén. Dios es fiel y verdadero, que Él nunca te ha fallado. Amén. Y nunca me ha fallado a mí. Yo he estado afuera y Él siempre ha estado de mí pendiente. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces sabemos que la actitud de cada uno de nosotros nos lleva a la perdición. O sea, en pocas palabras, nuestra actitud nos lleva a cada uno de nosotros a que perdamos la salvación fácil. Como dijo nuestra hermana, que es fácil perder la salvación de un momento a otro. Es fácil caer. O sea, no cuesta caer. El enemigo tira dardos fuertes. Y también, amados hermanos, eso nos hace de caer a cada uno de nosotros. Pero sabemos que aquel que está consciente y sabe que esta palabra le ayuda para fortalecer, para levantarse, sabe que lo que va a hacer es venir de rodillas y pedirle al Señor que nos ayude. Jesús estaba, amados hermanos, dando ese sermón. Y a Él le contradecían todo. Y por último dice la palabra del Señor que recogieron piedras para apedrearlos. Él mejor se fue, porque ellos no entendían. Y siendo, amados hermanos, siendo judíos, siendo de los judíos, amados hermanos, ellos sabían que tenía la promesa de parte de Abraham. Ellos sabían que tenía la promesa de parte de Abraham. Entonces ellos hacían lo que ellos querían, pero Abraham no era así. Abraham estaba conforme, o sea, Abraham sabía lo que tenía. Entonces, en pocas palabras, Jesús les dijo, Abraham no andaba así como ustedes andan. Abraham fue, amados hermanos, un hombre sabio, un hombre que supo guardarse para Dios. Amén. Él supo, amados hermanos, guardarse. Entonces, ellos estaban haciendo las cosas diferentes. Aleluya. Poderoso Jesús. Y, amados hermanos, Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6, vamos a leer. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. 1:6. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oiga, mire, es algo importante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no andamos, y mentimos Y no practicamos la verdad. y no practicamos la verdad. Aleluya. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Glorioso el nombre del Señor. Amén. Aleluya. O sea, amados hermanos, las tinieblas no están junto con la luz. O sea, separa, amados hermanos, las tinieblas con la luz. Las tinieblas, la oscuridad. O sea, en pocas palabras, nosotros andamos idos, o sea, andamos oscuros. A veces, amados hermanos, en muchas partes. Pero cuando la luz llega a nuestra vida, nos da, amados hermanos, ese resplandor tan maravilloso. Ese resplandor que todos vemos y todos, amados hermanos, podemos ver visualizar lo que está enfrente. Amén. Dios nos da, amados hermanos, si esto está bien, si esto está mal, si esto, o sea, muchas cosas. Nos da visualizar qué es lo que la luz nos muestra a cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos luces
amados hermanos, donde quiera que andamos. O sea, nos ven a nosotros, amados hermanos, como personas cambiadas de Dios. Y si andamos en tinieblas, en ninguna manera nos miran así. Cierta ocasión, amados hermanos, iba para el trabajo y iba hablando con el compañero de trabajo y me dice: ¿usted no fuma? Le dije: no, gracias a Dios no. ¿Usted no toma? Yo tomo agua, pero no licor, gracias a Dios. Y me empezó a decir él que yo perdía lo mejor que había. Perdí lo mejor que había. Porque decía que Jesús vino, me hizo la pregunta y me dijo: ¿a qué vino Jesús al mundo? Le dije yo: a salvar a todo aquel que se había perdido. Entonces, en pocas palabras, la salvación es que nos da la vida eterna y luz a nosotros mismos. ¿Amén? Y en eso que iba conversando, le hago la pregunta a él: ¿y para ti qué vino Jesús al mundo? Y algo gracioso, sonriendo, me dijo: Jesús vino al mundo para venir a visitarnos a nosotros. Solo le dije: sabes, a veces nosotros en el mundo pensamos lo que no es lo correcto, y lo que sabemos que es lo correcto, a veces no lo practicamos. Yo le dije: ¿sabes qué? Yo no sé qué doctrina tú tienes, pero yo la que tengo es que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador en nuestra vida. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que da a cada uno de nosotros ese ministerio, ese propósito que Dios quiere para uno de nosotros. Amén. Y de repente íbamos y me dijo: ya no hables más. Y le dije: Cristo te ama. Le dije: a mí no me ama. Y dijo él: a mí Jesús no me ama porque yo estoy en el vicio y eso es lo mejor que yo tengo. Y le dije: ¿sabes qué? Jesús te ama y Él quiere un propósito para ti. Si a mí me ha enviado a ti a trabajar contigo, es porque yo tengo que predicar la palabra del Señor. Y dice: pero yo no puedo seguir ese camino porque es difícil. Para todos se nos hace difícil, amados hermanos, andando en el mundo. Pero ya cuando estamos en las cosas de Dios, sabemos que si nosotros agarramos esta palabra, no se nos hace difícil. Amén. Solamente saber el propósito que Dios quiere para nosotros. Amén. Y saber lo que la Biblia dice, que si no es con, amados hermanos, si no venimos postrados a la presencia de Él, no podemos hacer nada. Amén. La humillación, amados hermanos, para nosotros es poder humillarnos a la presencia del Señor. Amén. Y el Señor nos va a dar la bendición que nosotros queremos. Amén. Eso, amados hermanos, es constante de nosotros que tenemos que tener, buscar la respuesta de Dios. Y Dios va a dar la respuesta. Dios va a dar, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Y nosotros buscamos la respuesta, amados hermanos, si preguntamos a Dios: Señor, necesito esto, dame la respuesta, Dios se la va a dar. Y Dios lo resuelve todo, amados hermanos, que en el momento indicado que pensamos que ya no podemos, ahí Dios actúa. Amén. Vamos, Jesús. Amén. Ahí a Dios cuando da y dice: hoy es el momento donde tú estás buscando esta respuesta. Entonces, amados hermanos, como cristianos que somos, tenemos que buscar, amados hermanos, y seguir los pasos de Jesús. Amén. Y Aleluya. buscar, amados hermanos, esa convicción que nos lleva a la vida eterna. Esa, amados hermanos, ¿cómo le dice? Esa guianza del Espíritu Santo. O sea, dejarnos guiar por el Espíritu Santo es lo más principal de nuestra vida. Amén. Es lo más, amados hermanos, principal de cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor. O sea, ser cristianos, amados hermanos, cualquiera puede ser cristiano. Cualquiera puede ser cristiano. Pero ser discípulos del Señor
no todos. Amén. No todos siguen la obediencia de Jesús. Amén. No todos caminan, amados hermanos, en la mano, pegados de la mano de Jesús. Amén. Todos andan lejos. Tal vez andan con Jesús, pero no son, amados hermanos, discípulos. En pocas palabras, no son nada. Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos discípulos de Jesús. Si viene cualquier dificultad, enfermedad o problemas, amados hermanos, ahí nos desvía a nosotros. Si nos buscamos, es que Dios mandó esto para, yo no sé por qué Dios mandó esto, yo no sé por qué esto, y empezamos a poner excusas en nuestras vidas. Y ese es un problema grande de nuestras vidas que nosotros tenemos. Amén. Y amados hermanos, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no seamos creyentes así solo por hacer, sino que seamos, amados hermanos, discípulos. O sea, hacer lo que Dios hacía, hacer, amados hermanos, lo que la palabra dice. Amén. Amén. Aleluya, poderoso Jesús. Yo no sé, amados hermanos, cuál es el propósito de cada uno de ustedes que está en este lugar. Yo no sé cuál es el propósito que Dios lo ha puesto en este lugar. Amados hermanos, yo desde que empecé a venir a la iglesia, amados hermanos, a mí me dieron la llave de la ven en la iglesia allá, y es bien difícil a veces, amados hermanos, porque en la otra iglesia no daban a cualquier privilegio. Entonces, y en pocas palabras, amados hermanos, me dijo el pastor, ¿sabes qué? Tienes que manejar la ven. Y yo le dije, yo solo me quedé y no dije palabras. Agarré la llave y manejé. Y amados hermanos, yo dije, Señor, si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Si esa es la voluntad que tú quieres para mí, yo lo voy a hacer. Pero muchas veces, nosotros rechazamos lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Rechazamos, y en ese rechazo, amados hermanos, nos estamos dando cuenta que no estamos siendo discípulos del Señor, sino que estamos siendo creyentes, pero no discípulos. Porque no estamos obedeciendo lo que Jesús manda. Que nosotros tenemos que obedecer a Jesús mientras pueda ser hallado, mientras estamos con vida. Amén. Aleluya. Ya muertos, ya no podemos hacer nada, no nos movemos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros hoy en día. De generación en generación, amados hermanos, se ha venido dando eso. Y mire que el enemigo se levanta. Ellos, el pueblo judío decía que ellos no eran esclavos, y anteriormente eran esclavos. Ellos sabían cuál era la esclavitud que ellos tenían. El diablo pone cosas, amados hermanos, donde te pone la mente diferente a lo contrario que Dios manda. Amén. Pone lo diferente. Y sabemos que Dios, Él da a todo aquel que busca. Aleluya. Y eso, amados hermanos, es una bendición de Dios. Y hasta aquí ha sido mi corto mensaje. Doy gracias a Dios, y Dios ha hablado muchas veces a mi vida. Y una de las cosas que he aprendido, amados hermanos, es saber escuchar a Dios. Amén, aleluya. Es saber escuchar a Dios. Mientras nosotros sabemos escuchar a Dios y andar como Dios manda, nosotros vamos a ser, amados hermanos, una persona que nadie nos va a detener. Amén, aleluya. Alguien que, aunque venga la dificultad o el problema, la enfermedad, o que te digan, ¿sabes qué? Te quedan tanto tiempo de vida, yo voy a seguir alabando a Dios. Es una persona determinada a seguir a Jesús. Aleluya. Amén. Así es que doy gracias a Dios y Dios les bendiga. Bendiciones, amados hermanos, a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar. Y la gloria y la honra sea para Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.